¿Sabías que Máximo Décimo Meridio, de la épica película de El Gladiador, en realidad sí existió? Fue cónsul, general y mano derecha del emperador Marco Aurelio, y esta es su historia, que lo convirtió en leyenda. Si te gusta el video, dale like y suscríbete al canal. Marco Nonio Macrino no fue un soldado cualquiera. Su origen era noble, pero su ambición no se saciaba con banquetes ni discursos en el Senado. Él eligió un destino más glorioso y arduo: llevar la justicia y espada allí donde el imperio temblaba. En el corazón del poder, el emperador Marco Aurelio no solo veía en él a un militar, ya que, al igual que en la película de El Gladiador, lo veía como a un amigo, un consejero y un hombre en quien podía confiar en la oscuridad de la guerra. Mientras el emperador meditaba sobre filosofía y deber, Macrino encarnaba la fuerza del imperio romano en los campos de batalla. Fue cónsul, fue general, fue el puente entre la grandeza de Roma y la sangre derramada en sus fronteras. Su nombre se inscribía en las listas de honor junto a los más altos magistrados del imperio, pero su verdadera gloria no estaba en los mármoles del Senado, sino en sus magistrales campañas militares y su lealtad a Roma y, sobre todo, al emperador Marco Aurelio. Roma lo admiraba en los foros, pero era en las frías tierras del norte donde se forjó su leyenda. Allí, entre bosques oscuros y enemigos implacables, Macrino demostró que no era un hombre de palabras, sino el brazo armado de la filosofía de un emperador y por el sueño llamado Roma. En él, Marco Aurelio encontraba el equilibrio perfecto, la sabiduría de un gobernante y la espada invencible de un soldado. En el año 166 después de Cristo, hordas de marcomanos y cuados cruzaron el Danubio, invadiendo la provincia de Panonia. Roma ardía entre los invasores. Las legiones marcharon al norte y al frente de ellas, el único que se puso de pie para interceptar y destruir al enemigo, Marco Nonio Macrino. La primera gran confrontación se dio cerca de Carnuntum, una fortaleza clave en el Danubio. Los bárbaros avanzaban con infantería ligera, gritos de guerra y emboscadas en los bosques. Pero Macrino levantó un muro impenetrable: la falange de escudos romanos, la disciplina contra el caos. Mientras los germanos cargaban desordenados, el general ordenó avanzar en formación cerrada, lanzas y gladius en perfecta coordinación. La embestida bárbara fue contenida y totalmente destruida. Años después, en el 171 después de Cristo, los sármatas y yáciges, maestros de la caballería, irrumpieron en la frontera con cargas demoledoras. Su estrategia era clara: aplastar y destruir a los legionarios romanos con velocidad y fuerza. Pero Macrino conocía sus debilidades. Tendió una trampa perfecta, colocó infantería pesada en el centro, firme como un anzuelo, y en los flancos ocultó la caballería romana. Cuando los sármatas cargaron, creyendo romper la línea, la trampa se cerró y los jinetes enemigos fueron rodeados y aniquilados. La guerra continuó sin descanso. En 173 después de Cristo, en las profundidades de los bosques de Panonia, Macrino condujo una campaña de desgaste contra los cuados. El enemigo buscaba atacar en pequeños grupos, emboscando y desapareciendo en la espesura y oscuridad del bosque, pero Macrino respondió con la misma astucia. Desplegó exploradores, legionarios ligeros y caballería auxiliar que cazaba a los enemigos en su propio terreno. Los cuados, acorralados y casi destruidos en su totalidad, comprendieron entonces que Roma no solo dominaba los campos abiertos, sino también los oscuros bosques donde ellos se creían invencibles. Cada enfrentamiento era distinto, cada victoria más difícil que la anterior. Infantería contra infantería, caballería contra caballería, astucia contra astucia. Y en todas ellas, Marco Nonio Macrino demostró que la disciplina romana era el arma más poderosa de todas, y que Roma no sería quebrada. No todo en la guerra era gloria. El barro, la sangre y el hambre eran compañeros constantes de los legionarios. Y sin embargo, en medio de aquel sufrimiento había un hombre que los mantenía firmes: su general, Macrino. No era un general distante, escondido tras cortinas de seda. Dormía bajo las mismas tiendas, comía el mismo pan duro, y en la helada vigilia compartía el silencio con sus hombres. En la línea de batalla no se alzaba en un caballo adornado para exhibirse. Luchaba y se colocaba junto a sus soldados, escudo en mano, espada en alto, mostrando que la vida del general valía tanto como la del más joven recluta. Los legionarios lo llamaban el padre de hierro, porque era duro como el acero en la disciplina, pero también protector, justo y leal con sus hombres. Sabían que bajo su mando, cada gota de sacrificio tenía un propósito. Los enemigos lo veían como un muro inquebrantable, una figura imposible de quebrar que convertía a un grupo de hombres exhaustos en una máquina de guerra invencible. Y así, en las largas marchas, cuando las heridas pesaban más que la esperanza, el simple eco de su voz devolvía el valor y esperanza a sus hombres. Porque, al igual que la figura de Máximo Décimo Meridio, Marco Nonio Macrino no solo comandaba, inspiraba y daba un propósito a sus vidas.
Como todos los mortales, Marco Nonio Macrino encontró el final de su camino. Tras décadas de servicio, su cuerpo descansó a orillas del Tíber, en una tumba digna de un héroe de Roma. El mármol guardaba su nombre, sus honores, su grandeza. Pero el tiempo es implacable. El imperio cayó, las legiones desaparecieron, y la tumba del general quedó sepultada bajo tierra y silencio durante más de 1800 años. Roma olvidó a su hijo más leal. Su nombre se borró de la memoria de los hombres, hasta que en el año 2008, la tierra habló. Arqueólogos descubrieron su mausoleo en la Vía Flaminia, un monumento grandioso, oculto bajo siglos de polvo y ruina. El general había regresado. Y con él, la historia de un hombre que había inspirado leyendas, un guerrero que caminó junto a Marco Aurelio y que se enfrentó a los bárbaros en los bosques del norte. Tal vez no es la figura épica y con una historia desgarradora que mostraron en la pantalla grande, pero sí fue el pilar para que el Imperio Romano no solo se mantuviera en su gloria, demostrando así que, si hubieran habido más figuras como él, tal vez se hubiera cumplido ese sueño al cual llamaban Roma, y quién sabe hasta el día de hoy existiera el inigualable Imperio Romano. Si has llegado hasta aquí, te pido que me dejes tu opinión en los comentarios y compartas este video. Y te dejaré este video, el cual te hablo con todo detalle de la inigualable Uruk, la primera ciudad de la historia. Gracias por ver el video.